Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos. Doy gracias en esta tarde por permitirme estar aquí para predicar su palabra de Dios, para predicar las promesas que traen nuestras vidas. Le doy gracias a la iglesia, gracias a mi pastor por darme la confianza de estar aquí en el púlpito, por darme la confianza de predicar. Hoy vamos a hablar en un tema de levantar lo que hemos sembrado. Acompáñame tu Biblia, Gálatas 6:8. Si ya lo tienes, acompáñame. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a orar por este versículo, por esta palabra, Señor. Padre Santo, Dios poderoso, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que seas tú bendiciendo esta palabra, bendiciendo este versículo, Señor, que cada palabra caiga en cada corazón que traiga fruto por medio de tus promesas, que traiga fruto para cada alma, para cada hermano, Señor, que sea sembrado tu palabra. Hoy te pido gracias que unjas mi mente, mi corazón, que abras mi entendimiento, mi discernimiento para hablar a tu pueblo. Todo eso te lo pido y te lo oro en el nombre de Cristo Jesús. Su iglesia dice, amén. Este tema vamos a tocar o hablar por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que escribió y nos dejó un legado. Nos dejó un legado. El tema que vamos a tocar o hablar, cada uno de nosotros que estamos en la iglesia, ya hemos sido salvos, o ya conocemos la verdad por medio de este versículo. Hoy nos damos cuenta, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué es lo que hemos dejado de hacer con lo aprendido? ¿Qué estamos sembrando? ¿Lo carnal o lo espiritual? Tú y yo sabemos muy bien de dónde nos sacó Dios cuando tú y yo buscábamos una salida. Buscábamos una salida, pero también buscábamos una respuesta. Buscamos los mejores consejos en algún familiar o en algún amigo. Si algunos nos dio un consejo, lo tomamos y lo llevamos a cabo. Hay unos no, pero fue pasando el tiempo. Y nos dimos cuenta que nuestra vida seguía igual o iba empeorando cada vez más. Y pasó el tiempo. Voy a platicar un poco de mi testimonio. Quizás yo sembré, lo que sembré fui cosechando a través del tiempo. Yo sembré, quizás fui un desobediente cuando fui un adolescente o desde pequeño. Después me fui refugiando en cómo se vivía el mundo. Me fui refugiando como vivían los demás, y cuando eso fui sembrando a través de mi caminar en mi vida. Y al tiempo, cuando quise salir y ya no pude. ¿Por qué? Porque ya fui levantando la cosecha, ya me había refugiado en el alcohol. Y fue pasando el tiempo, la cosecha, fui levantando cosecha. ¿Qué fue la cosecha? Lo que yo había sembrado a través de mi forma de vivir, a través de mi forma de actuar. Cuando fue pasando el tiempo, yo ya quise buscar una salida y no pude, me dieron consejos. Quizá hay unos consejos sí los tomaba, hay unos no. ¿Por qué? Porque se puede decir que fui un ingobernable, ya otra vez no fui escuchando consejos, ya actué conforme yo pensaba, conforme yo creía. Y ya cuando no encontraba una salida, yo
por medio de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo, alguien me habló de Él, que Él solamente había una salida, lo tomé en cuenta, me acerqué y le creí sus palabras, le creí sus promesas, le creí lo que tenía algo para mí. Y lo que pasó, tuve un arrepentimiento que de ya no volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque esas cosas que yo tomé mis decisiones desde antes no trajo nada bueno para mi vida, sino que levanté cosecha, pues se puede decir que un fracasos en el trabajo, se pierde uno trabajo, se pierde uno la confianza, se pierde hasta la propia familia, se fue perdiendo la confianza. Entonces mi vida fue empeorando, fui metiéndome más en cosas que no encontré salida. Y solamente nuestro Señor Jesucristo es la que rompió esas cadenas de maldición, cadenas se puede decir que de vicios, cadenas que yo me había refugiado. Pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo hoy que conocemos de Dios? En los primeros tiempos uno se siente bien, hay milagros en nuestras vidas, hay milagros en nuestras familias, vemos la mano de Dios, pero va pasando el tiempo, entonces si no nos damos cuenta, si no llevamos a cabo lo aprendido o lo enseñado, regresamos hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenemos una vida somos intolerantes, abarca mucho nuestra vida la ira, pensamientos no agradables, la amargura. Si nos damos cuenta, cada persona que conocemos o que no conocen de Dios, se deja llevar conforme a ellos, como ellos piensan, como ellos sienten. Se dejan llevar como sus emociones. Igualmente, si no nos damos cuenta aquí en los caminos de Dios que cómo es que estamos viviendo, cómo estamos practicando lo aprendido. Entonces, es como si volviendo, cómo reaccionamos cuando algo no está bien, volvemos a regarlo, como es como una raíz de amargura. Cada sentimiento lo vamos regando lo negativo. Y nos damos cuenta que nos vamos enfriando. Por eso nos habla el versículo que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Va pasando el tiempo, nos damos cuenta que ya no tenemos esa misma, se puede decir, esa misma emoción en los caminos de Dios. Ya no participamos, ya no queremos, se nos hace pesado en hacer las cosas, se nos hace pesado por ejemplo, en un servicio, ven los servicios los domingos, o ver en estos días que se ve la predicación en un canal, se nos hace pesado. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar, que estamos sembrando más en lo que es lo carnal. Acompáñame, Gálatas 5:7. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Aquí nos habla que el deseo de la carne se opone contra el espíritu. A veces tenemos esa emoción, tenemos ese ánimo de seguir los caminos de Dios, pero hay algo que se opone. ¿Por qué? Porque estamos practicando más de lo que ya habíamos dejado antes. ¿Qué habíamos dejado antes? Pues la ira, la amargura, los deseos carnales, otros deseos. Cada uno de nosotros nos damos cuenta qué deseos teníamos. Y esos deseos no eran agradables delante de los ojos de Dios. Son esos deseos que se oponen para seguir en los caminos de Dios. Y esto habla que cuando ya conocemos de Dios, ya somos salvos, hemos visto milagros, la palabra de Dios nos demanda hacer cambios, vivir en santidad, orar, asistir a los servicios,
estudio de Biblia, avivamientos, leer la Biblia, pero hay algo que se opone. ¿Qué es lo que se opone? Como lo que les había platicado. A veces no queremos dejar las canciones que escuchábamos antes cuando andábamos en las actividades, en las fiestas. Esas canciones son canciones que nomás traen recuerdos, son canciones que nomás te llevan a situaciones que antes habíamos dejado. Las fiestas, a veces la pereza también, vicios. A veces podemos decir, no, puedo probarlo, pero no creo que haya consecuencias. No creo que haya consecuencias. Pero pasando el tiempo, eso es lo que vamos sembrando. A veces las películas que veíamos antes, las novelas, o quizás es lo que queremos. A veces uno vuelve hacia atrás. O el deporte. No es malo el deporte, pero el poner en primer plano esa actividad pues, nos aleja de Dios. Esto es lo que es voy a pasar mi segundo punto. Acompáñame en su Biblia, Romanos 8:6. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Todavía hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Hay una promesa de cambiar. Estamos a tiempo de cambiar, de reflexionar. A veces nos preguntamos, sigo en la iglesia y hay veces como que mi vida no hay mejoramiento. Leo las promesas de Dios y no veo los cambios. Pero a veces esto es la consecuencia que a veces no tomamos en cuenta realmente los caminos de Dios. A veces lo ponemos en segundo plano. Y esto nos exhorta que debe estar en primer plano. Y el Espíritu es la que nos va a avivar, es la que nos va a esforzarnos para seguir adelante en los caminos de Dios, no voltear hacia atrás. Acompañen su Biblia, Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne y vivís. Nos habla que si nosotros trabajamos en la obra de Dios, trabajamos con nuestro carácter, el carácter que traíamos antes, cambiarlo con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es un carácter, es ese carácter, seguir con fuerza. Ya conocemos la verdad, ya conocemos la salida. Seguir con fuerza, participar en su obra, estar en su obra. Nos damos cuenta que en su iglesia su obra es grande. Su obra es grande. Hay necesidad. Y solamente trabajando en su obra, la carne va a morir. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en primer plano los caminos de Dios y sabemos que si trabajamos para Dios, Él trae una paga. Él trae una respuesta en nuestras vidas, que es una bendición. Una bendición abarca lo que es no solamente económicamente, sino una paz. Una paz en nuestra familia, una paz con nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a impulsar a seguir adelante. Nos va a impulsar a testificar su palabra, sus promesas, sus milagros. Es donde solamente así vamos a hacer
ser de testimonio para aquellos que están en necesidad, para aquellas almas que están en necesidad. Solamente así podemos seguir en los caminos de Dios. Acompáñenme, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos habla que andar en el Espíritu, en sus caminos. No dar el deseo de la carne, porque los deseos de la carne no nos lleva a caminos buenos. A veces te podrás preguntar, ¿por qué voy a la iglesia y todavía tengo estos pensamientos, estos sentimientos? Porque estos instintos todavía como que me atraen, me jalan. Nos damos cuenta que cuando Dios nos rescató, Dios nos salvó, borró nuestros pecados. Entonces tenemos que trabajar con lo aprendido, con la tolerancia, ser tolerante. No sé qué defecto, cada uno sabemos qué defecto es la que nos hacía perder la cabeza, perder los caminos. Esos instintos Dios nos dotó, pero nosotros teníamos unos instintos acelerados, muy explosivos. Es como el sentir, el sentir cuando tienes deseos de tomar de comer, tienes hambre, son instintos que Dios nos dotó. Pero nosotros si lo volvemos es como una raíz de amargura, es una raíz que si lo volvemos a regar, eso va a retoñar. Entonces quiere decir que si seguimos practicando lo que habíamos dejado antes, eso va a crecer. Y al tiempo nos damos cuenta que nos va a alejar de Dios. Nos va a alejar de Dios. Acompáñenme en Gálatas 5:7. En su Biblia dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. A veces tenemos hay necesidad en nuestras vidas, hay necesidad en nuestro hogar o nuestra familia. Decimos, ya voy a caminar los caminos de Dios firme, ya voy a participar en sobra, ya voy a ver la necesidad, lo que tiene mi iglesia, la necesidad de mis hermanos, pero hay algo que se opone algo que nosotros hemos regado, hemos dejado crecer, hemos dejado de que eso florezca. No hemos pedido un cambio a Dios. Lo hemos tomado a la ligera, pensamos que al tiempo no se ve eso, pero sí, eso se opone a que no caminemos firme en la iglesia, en los caminos de Dios, su palabra, eso se opone. Dice acompáñenme, este es mi tercer punto, dice, cuando nosotros empezamos un cambio en nuestras vidas y un cambio verdadero, ya no dejarnos llevar conforme a nuestros instintos acelerados, es lo que le había hablado, el enojo, resentimiento, la amargura, la ira, los celos, ansiedad, orgullo, temperamento. Tenemos temperamento que a veces podemos decir que es que yo así soy, pero no es así. ¿Cómo reaccionamos cuando se presentan estas situaciones? ¿Cómo te dejas llevar? ¿Cómo sientes qué haces cuando se presentan dificultades? ¿Te dejas llevar como sientes? No solo vamos a tener cambios, sino va a fluir la bendición de lo que abarca en el área de nuestras vidas. Tenemos que pedir un cambio. Acompáñame. Ezequiel 36:26. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de nosotros. Y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Aquí tenemos que trabajar en las promesas de Dios, orarle que tengan, o pedir que haga un cambio en nuestras vidas, pedir clamarle que quite toda oposición, todo obstáculo que impide avanzar, lo que impide ser esos cambios. Tenemos la promesa de que Dios nos dará un corazón de carne, no un corazón de piedra, porque si nos damos cuenta cuando practicamos lo negativo y pasa el tiempo, el corazón se va volviendo otra vez duro como éramos antes. Y se ve situaciones, hay situaciones que se nos presentan. Volvemos a pensar que la gente no nos entiende. Volvemos a pensar de que nuestros patrones no nos entienden. Simplemente en la iglesia vemos situaciones y pedimos, quizá hay veces una consejería. Y pides una consejería y dice, pues que yo le dije que era esto y no me entiende. Entonces a veces y cuando hay una situación o hay otra situación o tres situaciones, sentimos que no nos entiende, es el problema es en la calle, el problema no es en la iglesia, a veces el problema somos nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos encargados de regar aquellas situaciones que ya deberíamos haber dejado, de donde Dios ya nos perdonó, donde Dios ya nos dio una salida. Acompáñenme, 2 Corintios 3:3. Dice, siendo ya manifestados que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. Aquí nos habla que hay una promesa. Vamos a hacer una carta expedida por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro testimonio. Se va a ver un cambio en nuestras vidas. Un cambio en nuestras vidas. Vamos a tener un corazón limpio. No un corazón que se aira de pronto, sino un corazón limpio. Un corazón que vas a, tú lo vas a vivir, esforzarte en un cambio. O esforzarnos más bien, un cambio. Para poder testificar sus promesas, sus milagros de Dios. Para hablar de su palabra. Y ese cambio es conforme esa palabra que tú hables a alguien va a caer en cada corazón y esa persona va a hacer un cambio en su vida. ¿Por qué? Porque ya Dios, Dios va a hacer un cambio en nuestras vidas, en nuestro corazón, un corazón de carne. Un corazón de carne. Dice, cuando nosotros empezamos un cambio en nuestras vidas, un cambio verdadero, ya no dejarnos llevar conforme a nuestros instintos acelerados. Ya va a ser diferente, ya va a ser, y es donde Dios ya va a fluir la bendición. Es donde en los milagros de Dios ya se va a ver en tu vida o en mi vida, cuando esos cambios se vean. Y es para testificar, vamos a hacer una carta expedida por Dios, un testimonio. Y solamente así es conforme los demás que están en camino, los que están en necesidad, va a haber un cambio en nuestras vidas y van a llegar a los caminos en los pies de Jesús. Es todo lo que traigo en esta tarde. Voy a hacer un llamado a la iglesia, voy a hacer un llamado a quien está escuchando esta predicación. Es tiempo de cambiar, ya no seguir sembrando para la carne. Hoy nos damos cuenta que solo nos trae desgracia, fracasos en cualquier área de nuestras vidas. Pero hoy es el momento de hacer cambios. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
es lo que las promesas de Dios son las promesas que tiene para nuestras vidas. Son las promesas que van a ser alcanzadas en nuestras vidas y se va a ver la bendición, los cambios. Los cambios. Si tú no conoces de Dios, si nunca te han hablado de Cristo, que Cristo es la salida, si estás viviendo en tiempos difíciles, hoy Cristo en esta tarde nos hace el llamado, te hace el llamado a ti también, así como me llamó a mí. Podías acompañarme, nuestra oración de salvación, una salvación que al tiempo verás la mano de Dios, verás la mano de Dios en tu vida y en tu familia. Repite conmigo: Señor Jesús, estoy delante de ti, reconozco que soy pecador, he pecado contra ti, contra el cielo. Hoy te entrego mis pecados para que lo laves con tu preciosa sangre. También sé que tú moriste en la cruz y derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí y por mis pecados, y resucitaste al tercer día y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy te entrego mi vida para que la dirijas y escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Aquí hay un también llamado para la iglesia. Para la iglesia. Tenemos un llamado. Hemos fallado. Hemos corrompido los mandamientos. Hemos regresado hacia atrás en pensamientos. Si nos hemos resbalado, hemos pecado contra Dios. Pero en esta tarde es el momento de arrepentirnos. Cuenta con Dios, pedirle perdón por nuestras fallas y nuestras acciones y no volver hacia atrás. Al tiempo lo único que dábamos o lo que se va a hacer es levantar frutos malos. Pero esa tarde nos arrepentimos, pedirle a Dios que nos perdone que nos perdone por haberle fallado. Señor Jesús, estoy delante de ti. Reconozco que he fallado. No he sido recto en tus caminos. Te pido que me ayudes y cambies. Dame un corazón de carne, un corazón limpio. Borra mis pecados. Te pido que me des la fuerza para seguir en tus caminos, para que tus milagros fluyan en mi vida. Amén. Si tú vistes esta predicación, invita a alguien. Invita a alguien en este canal. Los servicios son los domingos, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Miércoles 7:30 de la tarde. Hay más predicaciones para tu vida y para tu familia. Gracias.